El ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, de esta semana dijo que las UCI están a tope, pero que es una situación contenida, es la palabra que él utilizó. ¿Coincide usted con este criterio? Bueno, nosotros en el tema, yo te puedo hablar del Hospital General del Sur de Quito, que es un buen referente al hablar de un hospital centinela de COVID durante toda la pandemia. Lo que te puedo decir que en estas últimas semanas hemos tenido un interesante aumento en cuanto a la cantidad de pacientes que llegan, no solo en el número, sino en la tipología. Y evidentemente la tipología de pacientes son pacientes amarillos, es decir, pacientes que necesitan evidentemente hospitalización. Y con esto, lógicamente, tenemos la probabilidad de unidad de cuidados intensivos. Hay que decir, y es muy importante indicar que durante el tiempo pandémico, desde marzo hasta el día de hoy, el Hospital General del Sur de Quito ha estado siempre con camas llenas en cuanto a unidad de cuidados intensivos. Por eso es que estamos tratando de ampliarnos con 9 camas más en este punto, pero tiene sus puntos también primordiales en cuanto al personal necesario. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Límite por Desalineados. Un placer como siempre que nos acompañen, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, que haya mucha salud y sobre todo que usted no se olvide de tomar las medidas de bioseguridad que son tan importantes para no subestimar a la muerte. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado continuo de las manos. Salga si es estrictamente necesario y si lo hace, recuerde, tome estas medidas que les acabo de mencionar. Justamente vamos a abordar en este programa la situación de la COVID en el país, en Ecuador. Y es que esta semana llegaron hasta nuestro país 8.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer, las cuales fueron recibidas por el primer mandatario Lenín Moreno y por la vicepresidenta de nuestro país. Deberían llegar, según las autoridades, 86.000 hasta febrero-marzo. Luego vendría una vacunación masiva entre 2 a 4 millones aproximadamente hasta mayo y el objetivo es llegar, según las autoridades, a 18 millones de dosis para vacunar a 9 millones de personas. Precisamente, la mayor Janet Morales, el líder de emergencias de servicio de COVID en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Quito, se convirtió el jueves en la primera persona del país en recibir la vacuna contra el coronavirus. Fue la primera de 36 médicos que recibieron la vacuna en la zona de quimioterapias del Hospital de las Fuerzas Armadas. Para abordar este tema, para conocer cómo está la situación en nuestro país de la COVID-19, le damos la bienvenida al doctor Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica e Infectología del Hospital General del Sur de Quito, IES. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por aceptar este diálogo con Desalineados. La primera interrogante, ¿esta llegada de las 8.000 dosis debe ser un motivo de alegría, de esperanza para todos los ecuatorianos? ¿O aún debemos ser bastante cautelosos por estar bastante lejos de aquellas 18 millones de dosis que dicen las autoridades se necesita para combatir a la COVID-19? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Bueno, pues alegría evidente al seguir un proceso estandarizado en el cual tenemos la prevención, ¿no? Hay que diferenciar y siempre es importante el tema de prevención del tema de protección, ¿no es cierto? Para aquellos que tengan la vacuna o no la tengan a la vacuna, siempre el tema de protección, como lo dijiste en un inicio, lavado de manos, distanciamiento social, y todo esto incluye el punto de no contagiarse. Ahora, prevenir con el tema de inmunización es primordial, es importante, y como lo dice la autoridad sanitaria, el tema de tener 8.000 vacunas es un inicio hacia lo que próximamente se vendrá, ¿sí? Entonces, evidentemente es un punto importante para el tema sanitario como tal en una pandemia. El tema de prevenir es una manera muy interesante para cortar o para fortalecer y tener una barrera mucho mejor ante un microorganismo, que en este caso es el SARS-CoV-2, con el cual nosotros comenzamos la pandemia. Entonces, importante los dos términos. Ahora, mientras se llegue justamente a los 9 millones de personas que sean vacunadas y estas 18 millones de dosis, ¿qué le diría usted a la gente ante la llegada de las vacunas? ¿Qué recomendaciones, qué debe hacer? Porque muchos piensan que quizás llegaron ya las dosis y que con la vacunación esto se termina. Justamente ese es el tema, ¿no? La vacuna es parte de una prevención y de una estrategia que deberá tomar la autoridad sanitaria con el objetivo de disminuir el nivel de posibles contagios que exista. Pero todavía tendrás toda esta gente que puede contagiarse y por tanto el tema de la mascarilla no va a terminar, el tema de
lavarse las manos no va a terminar y evidentemente el distanciamiento social, falta de aglomeración, entre otras cosas, no va a terminar, ¿no es cierto? Entonces, totalmente prioritario seguir adelante con estos puntos y Ministerio de Salud Pública, así como todo el personal sanitario, debe seguir protegiéndose ante la llegada de un punto que en este punto es pandemia, que ya está en la comunidad y que no va a disminuir de la noche a la mañana con que llegó las vacunas, ¿no? El ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, de esta semana dijo que las UCI están a tope, pero que es una situación contenida, es la palabra que él utilizó. ¿Coincide usted con este criterio? Bueno, nosotros en el tema, yo te puedo hablar del Hospital General del Sur de Quito, que es un buen referente al hablar de un hospital centinela de COVID durante toda la pandemia. Lo que te puedo decir que en estas últimas semanas hemos tenido un interesante aumento en cuanto a la cantidad de pacientes que llegan, no solo en el número, sino en la tipología. Y evidentemente la tipología de pacientes son pacientes amarillos, es decir, pacientes que necesitan evidentemente hospitalización. Y con esto, lógicamente, tenemos la probabilidad de unidad de cuidados intensivos. Hay que decir, y es muy importante indicar que durante el tiempo pandémico, desde marzo hasta el día de hoy, el Hospital General del Sur de Quito ha estado siempre con camas llenas en cuanto a unidad de cuidados intensivos. Por eso es que estamos tratando de ampliarnos con 9 camas más en este punto, pero tiene sus puntos también primordiales en cuanto al personal necesario. Doctor, ¿se tiene tal vez un porcentaje de cuánto ha subido en estas últimas semanas? Bueno, en cuanto si yo hago una comparativa entre diciembre y enero, en diciembre y durante los últimos meses del año pasado en pandemia, la emergencia tenía una atención de más o menos 100 pacientes en media, ¿no? Ahora estamos entre 160 y 170 pacientes día, y esto es interesante porque tenemos este tipo de pacientes, como te digo, complicados. Por tanto, hemos llegado al límite hospitalario. En este punto, una reestructuración que se dio hace 2 días en el Hospital General de Sur de Quito nos permitió tener 568 puestos totales hospitalarios en general, entre emergencia, intermedios. Hemos habilitado 2 áreas más de intermedios, así como diferentes categorizaciones a lo largo del hospital, porque hay que entender algo. Las pandemias siempre saturan el sistema sanitario, por tanto, las estrategias referentes a disminuir el sistema sanitario como tal, a tratar de ejecutar mejor, es lo que importa. Entonces, una correcta estructuración entre la emergencia y a su vez hospitalización y a su vez las cartas de campaña que en principio eran para prealtas y ahora son parte de la hospitalización, este engranaje nos permite seguir en la atención como tal, porque la prioridad, como digo, es que no se estanque el paciente, que tenga su atención y que tenga una alta correcta como debe ser. ¿Ya estamos viendo, doctor, los estragos de las fiestas de Navidad o de fin de año? ¿O todavía quizás en los próximos días, en las próximas semanas, puede venir algo peor? Bueno, pues lo que estamos viendo realmente es un acumulado que va desde el mes de noviembre. Noviembre con las vacaciones que tuvimos, luego las fiestas de Quito, luego el tema de compra de regalo, acumulación, las cenas, la Navidad, el 31. Todo esto se ha acumulado en aquellos picos, en este pico que se volvió tendencia. Lastimosamente no es un pico separado, sino una tendencia que hemos tenido en pacientes a lo largo de estas últimas semanas epidemiológicas. ¿Y esto es comparable con los meses más críticos del 2020, marzo, abril, o todavía está un poco distante? En este punto es complicado, hay que ir viendo día a día cómo va la situación, ¿no? No podemos decir que ya de aquí en marzo ya estará listo y todo, no, hay que ir viendo. Pero en este punto tengo una tendencia al alta bastante clara. Ok, ahora, otro de los puntos que a mí me llamaba la atención es que he escuchado diversos especialistas que dicen que ahora los que más se están contagiando son los jóvenes, son los que más contagios están registrando y están llegando quizás a las casas de salud. ¿Esto es así? Bueno, los grupos etarios que se ha tenido a lo largo de la pandemia siempre han transcurrido entre grupos etarios de 25 en adelante, evidentemente de 40 en adelante y mayores de 65 años. Esto es totalmente correcto. Ahora, por otro lado, sí se ve un aumento en el grupo etario de entre los 25 y los 40 años, pero también es lógico que si uno se pone a analizar epidemiológicamente, aunque el dato real lo tiene que dar la autoridad sanitaria como tal, evidentemente tenemos un grupo etario que está ingresando, un grupo joven que se correlacionaría perfectamente con aquellos que salieron de fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente va siempre de acuerdo, pero sí es cierto que tenemos en este punto gran cantidad de pacientes jóvenes que están ingresando a la unidad de cuidados intensivos también. Y este punto también es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada paciente es un universo y evidentemente, si bien es cierto, un paciente de 65 años de edad por sus comorbilidades, enfermedades de base, puede complicarse más, también es cierto que hay pacientes de 24 años que ingresan a unidad de cuidados intensivos para ser intubados, porque cada uno reacciona diferente.
Y esto me parece súper importante, doctor, que usted resalte que los pacientes, incluso jóvenes, pueden ser intubados y pueden estar cerca de la muerte, porque muchas veces se piensa que porque soy joven no me va a pasar nada, porque hago deporte no me va a pasar nada, pero usted ya lo explica así. Ahora, el ministro Ceballos también dijo que es mejor haber hecho pruebas selectivas antes que pruebas masivas, como lo hicieron en otros países, y creo que la gran mayoría. De hecho, la Organización Mundial de la Salud al inicio de la pandemia recomendaba hacer pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Usted coincide con este criterio? Hay diferentes puntos y uno, en el caso del Hospital General Sur de Quito, evidentemente en la parte epidemiológica siempre estamos con el tema del paciente que cumple la definición epidemiológica de caso, es decir, paciente que llega con una sintomatología respiratoria franca, que llega con fiebre, con secreciones nasales, entre otras cosas, ¿no es cierto? Esto me permite diferenciar al paciente y no generar un tamizaje masivo, con lo cual el paciente que cumple criterios se realiza la prueba PCR como tal, según lo indica la autoridad sanitaria, y evidentemente me permite entender qué tipología de paciente es la que estoy teniendo, ¿no? Es de, Si yo genero un tamizaje, ajá. evidentemente voy a tener muchísimos negativos y positivos, pero eso es un punto, como digo yo, de tamizar a la población. A mí lo que me interesa en este punto es verificar aquel paciente que llega con sintomatología respiratoria, ok, ese es, porque ese es el trabajo hospitalario como Quito Sur, es como la variante. Ok. Muchas personas piensan que el tema de la variante, ese es un tema muy importante, investigativo de territorio epidemiológico que lo lleva la autoridad sanitaria. Sin embargo, para un hospital general, como es en el caso del sur de Quito, estamos hablando del paciente que tiene COVID y el paciente que no lo tiene. No me importa si es la variante A, B, C, D, E o las que quede hacer, sino el hecho de que tenga COVID. Es decir, doctor, corríjame si estoy equivocado, a su criterio es mejor, el paciente que tenga síntomas, a ese paciente se le debe hacer la prueba. Ahí sí debemos aplicar la prueba de inmediato, pero no hacer las pruebas por, si no tengo síntomas, etcétera, es preferible ahí no hacer la prueba. Como digo, el tema hospitalario es claro. Otra cosa será lo que pase en territorio con la autoridad sanitaria, pero en un tema hospitalario, aquel paciente que presenta sintomatologías debe asistir al hospital y con eso realizarse las pruebas para descartar si es o no es COVID, porque ese es un punto realmente importante. Y qué bueno que lo tocas, porque el hecho de que vemos ahora este tipo de complicaciones generales que se han dado es porque la gente comienza a quedarse en casa pensando que esa sintomatología respiratoria que debería hacerse una prueba es simplemente una gripe más. Pero llevando al tema, puede generar una complicación y esa complicación sí te lleva al hospital, pero ya no llegas igual que antes. Y ahí comienza el tema de la rotación de hospital entre pacientes leves, moderados y graves que incluso llegan a unidad de cuidados intensivos. Doctor, hasta el jueves, por ejemplo, el Ministerio de Salud en el reporte dijo que habían 236.189 casos confirmados de COVID, 9.883 fallecidos confirmados, 4.643 probables, un total de 14.526 fallecidos en el contexto de la COVID-19. Estos datos que nos ofrece el Ministerio de Salud, ¿qué tan reales pueden ser de acuerdo a nuestra situación en Ecuador? Bueno, es importante diferenciar en este caso lo que indica la autoridad sanitaria en cuanto a caso probable y caso confirmado, ¿no? En cuanto a los fallecidos tratamos. El paciente que fallece y no tiene una prueba, falleció en casa, falleció hospitalizado, ingresa como probable y el otro como confirmado, ¿no? Pero los datos deben ser fiables debido a que esta enfermedad como tal es de reporte individual, así se denomina, y por tanto debe ingresar a un sistema que es un sistema integral de vigilancia epidemiológica, que en este punto la autoridad sanitaria tenemos el sistema EpiCovid, en el cual suben los datos. Esto es una base de datos más un sistema epidemiológico, por tanto, por obligación, en cuanto a la autoridad sanitaria, absolutamente toda prueba que se realice COVID, sea de antígenos en este punto, como PCR, debe subir al sistema para determinar cuántos confirmados y cuántos descartados existen. Ahora, el sistema que usted hacía referencia, entiendo, se suben todos los datos de las pruebas hechas por el sistema de salud público. Pero ¿qué pasa con quienes se hacen quizás las pruebas en un sistema privado? ¿Estas también se registran o no? ¿O van todas? El ACES, de acuerdo a cómo funcionan los protocolos generales que son para hospitales y para absolutamente todo el mundo, el ACES acredita a laboratorios privados y públicos para realizar pruebas PCR de tipo rápidas antigénicas o de tipo PCR o las dos. Y esto genera la obligación de que toda prueba que se realice debe ser subida al sistema. Y toda prueba para subirse al sistema debe tener un registro epidemiológico, una ficha epidemiológica para concatenar. Entonces, el paciente que llega tiene su ficha epidemiológica porque tanto cumple definición de caso y a su vez debe subir el resultado de acuerdo a lo que indique
pues el laboratorio como tal. En Entonces, síntesis, doctor, perdón que le corte, lo que le acaba de decir, lo que le acababa de manifestar estos datos de los cerca de 240,000 casos confirmados que se registraba hasta el jueves reflejan la realidad o deberían reflejar la realidad, aparentemente. exactamente, tengo que hablar de, como te digo, del Quito Sur para adentro. Todo paciente que ingresa es catalogado como sintomático respiratorio, se le toma la muestra, tengo un resultado, subo el resultado. Por tanto, para el Quito Sur, si tengo 400 pacientes, tengo 400 reflejados en el sistema. Eso te Muy lo bien, puedo. doctor, para ir cerrando el diálogo, agradeciéndole por su tiempo, ¿qué le parece a usted que el ministro Ceballos el día jueves haya sido uno de los primeros en vacunarse y según dijo en homenaje a todo el personal de salud? Esto después de que también dijo en su momento que los médicos llevaron el virus a los hospitales por estar en temas sociales. Bueno, la verdad es que yo en ese tema te lo tengo que decir desde la parte hospitalaria como tal, y mientras mayor sea el número de personas que estén vacunadas versus la COVID-19, será mejor. Pero ustedes sienten el respaldo por parte del gobierno nacional, ustedes que se han jugado la vida, ustedes que han estado en primera línea, ustedes que están día a día, ¿sienten el respaldo del gobierno nacional, ustedes como médicos? En este punto, como hospital, te puedo decir que realmente ha sido un modelo de gestión que se ha llevado a nivel del hospital como Centinela y siempre hemos estado tratando de seguir adelante con lo que indica la autoridad sanitaria y con cada uno de los puntos de gestión que se han manifestado con el objetivo de que de proteger al personal sanitario en un tema de pandemia y también de respetar los lineamientos emitidos por la autoridad sanitaria. La última, doctor, y con esto sí le agradezco. Usted ha visto, estamos a puertas ya de las elecciones, ¿ha visto quizás alguna propuesta que sea interesante, buena, atractiva, pero sobre todo eficiente por parte de los 16 candidatos a la presidencia de la República en materia de salud para enfrentar la COVID-19? Te voy a ser totalmente franco y aquí no voy a mentirte. El tiempo que uno se encuentra en el hospital desde la parte de vigilancia epidemiológica es tal que no he tenido tiempo de revisar el tema político como tal, te lo soy muy franco. Perfecto, doctor. Le quiero agradecer por su tiempo. Muy bien, hemos conversado con el doctor Francisco Mora. Le mando un abrazo, cuídese mucho y gracias por cuidar de la salud de todos, doctor. Te cuidas mucho de la misma manera, ya sabes, prevención, protección. Perfecto, ha sido el doctor Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica e Infectología del Hospital General del Sur de Quito, y es con quien hemos abordado la llegada de las vacunas a nuestro país. Reiteramos, 8,000 llegaron esta semana. El gobierno dice que entre febrero y marzo llegarían 86,000. Después se tiene previsto una vacunación masiva hasta mayo de 2 a 4 millones. Todavía no se tiene el número exacto, pero el objetivo es llegar a 18 millones de dosis para vacunar a 9 millones de ecuatorianos. ¿Cuándo se dará esto? Todavía le ponemos un interrogante. Esto ha sido Al Límite por Desalineados. Les invitamos a que compartan el contenido si les ha sido productivo, que participen en cada uno de nuestros contenidos en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos. Soy Don Dino, será hasta la próxima. Chao. Hola, si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Somos Desalineados, comunicación total y queremos que tú participes.